En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Eso. Muy bien, Juanito. Sí, mi hermano, yo sé que siempre las historias se comentan desde el principio, ¿verdad? Desde que surgió todo. Háblenos, si se puede, un poquito inclusive comienzo yo haciéndole preguntas por acá. De esas apariciones de Fátima, ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo se va desarrollando este acontecimiento? ¿Cómo llega a nosotros Fátima? Bueno, Juanito, hay que comenzar diciendo que la petición de la Señora del Rosario de que allí le construyeran una capilla evoca a esa construcción permanente de la iglesia a través del encuentro con Dios. Fíjate que no es solo Fátima, a Juan Diego también le dijo lo mismo, ¿sí? Quiero que me construyas una casita sagrada, ¿no? Aquí vemos lo mismo, esa vida de peregrino también la vemos reflejada en Fátima. Es una evocación de un camino interior al encuentro del Dios bello y bueno. Cada paso que se da, en este caso en dirección al santuario de Fátima, es llamado a ser un paso dado a la intimidad con Jesús. Realmente el centro no es ella, el centro es Él. Esto es lo que más apasionó a los niños de Fátima y que no dejará de apasionarnos a todos los que hemos conocido sobre esta aparición, sobre este misterio, sobre este regalo para los creyentes. Es un paso hacia la intimidad que es capaz de ir convirtiendo a la persona que lo conoce. Y si es un peregrino, bueno, capaz de ir convirtiendo la vida del peregrino. Peregrinar a Fátima es como volver a ser niños, como los tres niños, como los tres pastorcitos de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía. Volver a ser niños. ¿En cómo? En la confianza en Dios. Y una cosa que me parece extraordinaria, en la madurez inocente de la fe. Porque es que parecería, Juanito, que las personas entre más van madurando en su fe, se van volviendo menos inocentes. Y esto tiene que ser un punto muy importante para nosotros. La madurez de la fe nos tiene que hacer inocentes como los niños. Para poder cumplir lo que Jesús dijo, si no os hacéis como niños. Bueno, los tres pastorcitos de Fátima nos enseñan eso, ¿no? Es una cosa extraordinaria, Juanito, ¿eh? Sí, qué interesante. Ustedes como peregrinos, hermano, y usted que tiene este llamado a llevar a las personas a diferentes peregrinaciones, a diferentes lugares, conocer sitios históricos, sitios de nuestra fe. ¿Qué le mueve a ustedes precisamente a crear estas peregrinaciones? Recientemente ustedes estuvieron por allá, ¿verdad? Como estuvieron en España. ¿Qué les lleva a ustedes crear estas peregrinaciones y llevar al pueblo hacia Fátima? Estuvimos ahí el 6 de mayo, hace un par de días solamente, claro. La motivación número uno siempre será la experiencia de la fe. La fe está para que se comparta. Y existen cientos de lugares en el mundo entero donde la fe es vibrante y palpante. Y es interesante descubrirlo de toda persona que tenga la oportunidad de hacerlo, que se mueva. Es que nuestra vida cristiana católica es un constante peregrinaje. Fíjate, aquí tenemos el santuario de Alabama, muy cerca de aquí, a 3 horas. Sí. Ese sí hemos tenido la oportunidad de ir. Ahí hemos estado con muchos peregrinos. Pero igual, ¿cuántas personas faltan por volverse peregrinas? Es que todos somos peregrinos. Pero hay que salirse de la comodidad, hay que salirse de la silla, levantarse y caminar. Yo le digo
a los peregrinos que nos acompañan en las diferentes rutas. Yo le digo, si no te duelen los pies es que eres turista. ¿Eh? Ya cuando los días van pesando, se va cansando, las personas se van cansando, pero si no te duelen los pies, eres turista. Así que el peregrino tiene que ser el que camina, el que camina. El camino de Santiago de Compostela también. Hay que caminar hacia una meta determinada. En nosotros es llegar a ese lugar santo, a ese lugar sagrado. Por algo existirá, porque ahí algo sucedió. Algo divino, algo grandioso, algo trascendente sucedió ahí. Y el hecho de yo ponerme en camino para llegar a ese lugar transforma mi vida, transforma mis esperanzas, transforma mis ilusiones, me regala otras oportunidades y otras visiones de la vida. Por eso es que es tan importante, Juanito, ponerse en marcha, ¿no? Fátima es un poco más particular. Sin duda alguna, ese contexto de las apariciones de Fátima es muy importante para entender el misterio de lo que sucede ahí. Mira, Fátima, o digamos, el pueblo, la localidad, es un pueblito en Portugal a unos 50 kilómetros del Océano Atlántico. Está muy, muy cerca del mar. Portugal, como país, es una nación que apenas tiene 90.000 kilómetros cuadrados. Es un país muy pequeño y solamente tiene 8 millones de habitantes. Así que no estamos hablando de un lugar demasiado grande, ¿no? Portugal fue invadido por los musulmanes, por allá más o menos después del año 711, cuando los musulmanes llegaron a la península ibérica. Y fue liberado de la dominación musulmana hasta 1139. O sea, fueron muchos años de dominación musulmana. De hecho, muchos de sus nombres son nombres puestos, los nombres de sus pueblos son puestos por los musulmanes. El nombre de Fátima, el mismo nombre de Fátima, se remonta a la época de los musulmanes. Fátima se llamaba la hija de Mahoma, el profeta del Islam. Y en honor a la hija de Mahoma, el profeta del Islam, le pusieron a ese lugar Fátima. Y la Virgen viene y se aparece en ese lugar con ese nombre, como sellando para siempre ese lugar, ¿no? Recordemos que el mundo musulmán cree en María, respeta a la Santísima Virgen María. Esos no son como los protestantes, ¿no? Esos son serios en sus asuntos, ¿no? Y la Virgen decide aparecerse en ese lugar con ese nombre. Bueno, pues a 1 kilómetro de Fátima se encuentra una pequeña aldeíta, ¿no? Que se llama el Aljustrel. Esa pequeña aldeíta fue donde nacieron los 3 pastorcitos a los que se les apareció la Virgen. A los que se les apareció la Virgen. Y a 2 kilómetros de Fátima se encuentra Cova de Iría. Es un valle, un pequeño valle, donde la Virgen se les va a aparecer a los niños, como lo iremos comentando poco a poco. De hecho, cuando tú cantas la canción esta de la Virgen de Fátima, tú dices que se apareció en Cova de Iría, ¿no? Ese Cova de Iría es exactamente el lugar donde hoy el santuario de Fátima está edificado, ¿no? Pasa en Fátima, Juanito, algo muy interesante. En Fátima sucedieron 9 apariciones, 9, Okay. de las cuales 3 sucedieron en 1916 y no fueron de la Virgen, fueron de un ángel. Y 6 que sucedieron en 1917 fueron de parte de la Santísima Virgen. Así que en ese lugar hubo 3 apariciones de un ángel, como preparando el terreno, preparando a los niños para el gran encuentro con la Santísima Virgen María. Estos años, 1916, 1917, eran años muy convulsos en la historia
Recuerda que estábamos en plena Primera Guerra Mundial. Esa guerra le dejó al mundo 10 millones de muertos. Wow. ¿Sí? Y en 1917 estábamos en plena revolución bolchevique en Rusia, que tenía unos objetivos muy claros, que era propagar por el mundo entero los principios del ateísmo, de la persecución religiosa, de la negación de los valores espirituales, de la no existencia de Dios. Ese era el mundo en ese momento de 1916 y 1917. Así que estábamos en momentos crudos, ¿no? Como decíamos ayer en la catequesis, tiempos recios. ¿Cómo la ves, Juanito? Uy, excelente. Pero viéndolo o escuchándolo en estas situaciones de guerra, es como es un oasis en medio del desierto, ¿verdad? Estas apariciones vienen a traer tranquilidad, paz, ese mensaje. Yo sé que es mucho detalle, mi hermano, y quizás en el tiempo que tenemos aquí en el programa deberíamos de dedicarle varios programas para profundizar bien en todo esto de Fátima. Pero ¿cuáles son esos mensajes específicos de la Virgen a los pastorcitos, verdad? ¿Por qué se le ha llamado secretos? ¿Y cómo la Iglesia Católica pues ha interpretado estos mensajes? Bueno, ahí tenemos que tener claro dos cosas. Primero, el mensaje en sí, y segundo, el morbo que crea en el mundo todo esto, ¿no? Así es, así es. Para que nosotros podamos realmente hacer una lectura sana Uh-huh. de lo que ha sido el mensaje de Fátima. Mira, los protagonistas de esta aparición son tres pequeñitos, pastorcitos. La primera de ellas se llamaba Lucía, era la mayor, tenía 10 añitos. El otro era Francisco, primo de Lucía, tenía 9 añitos. Y la tercera era Jacinta, hermanita de Francisco, prima de Lucía, que tenía 7 añitos. Ya te imaginarás tú, niños, corazones de niño. ¿Qué sucede? Sucede que en 1916 el ángel se les va a aparecer a los tres. Se les va a aparecer 3 veces. Una vez en primavera, otra en otoño, y otra en verano y otra en otoño. Fíjate muy bien, Juanito, cómo el Señor en su metodología nos va llevando, ¿no? En la primera aparición que el ángel tuvo con estos niños en la primavera, ellos narran que ese ángel tenía forma de un joven de 14 o 15 años, que era más blanco que la nieve y que era transparente como un cristal atravesado por los rayos del sol. Así lo describen los niños. Y que se aproximó a ellos y que la primera palabra que les dijo fue, no teman. Muy interesante. La metodología de Dios primero quitándonos el miedo. No teman. Soy el ángel de la paz. Y les dice que recen con él. Y les va a enseñar una oración que tú y yo hacemos muchas veces, que a lo mejor ni sabíamos que había sido enseñada por este ángel a los pastorcitos de Fátima. Les dice el ángel, recen conmigo, Dios mío, yo creo en ti y espero en ti. Te adoro y te amo. Te pido por el perdón de los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni te aman. Una oración interesantísima. Eso sucedió en la primavera, más o menos por el mes de marzo. Después sigue la segunda aparición. En verano de 1916, el ángel vuelve a aparecérseles y ellos narran esto, que ese mismo ángel se les aparece y les dice, recen mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Y les va a pedir una cosa, ofrezcan constantemente ofrendas y sacrificios.
Pues imagínate un niño de 10, de 9 y de 7 años escuchando eso. Lo primero que se le vino a la mente a Lucía, la más grandecita de ellas, fue, bueno, ¿cómo debemos sacrificarnos? Porque la ofrenda se entendía más, pero el sacrificio en un niño, ¿cómo? ¿Cómo debemos sacrificarnos? Y el ángel le responde, de todo lo que puedan, ofrezcan sacrificio al Señor y ofrézcanlo por la reparación de los pecados que le ofenden y como un acto de súplica por la conversión de los pecadores. Volvemos a lo mismo. Dios está pidiendo en este encuentro de Fátima oración por los pecadores. Pasa el tiempo, llega el otoño, más o menos el mes de octubre, 1916, y vuelve y se aparece el ángel. Y los niños narran que ese mismo ángel se les aparece, pero que este ángel lleva en su mano un cáliz y una hostia, y que de la hostia caían gotas de sangre. Y el ángel les dice, repitan conmigo esta oración, ¿sabes, Juanito? Y les va a enseñar la oración de la Santísima Trinidad, que rezamos mucho los católicos. Esa oración les enseñó el ángel y les dijo, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Una oración preciosa que escuchamos mucho, que algunas personas la adjudican a la Divina Misericordia, a Santa Faustina, pero es una oración enseñada directamente por un ángel a los niños de Fátima. Este ángel, terminando esa oración, les dio la comunión. Le dio la hostia a la más grande, a Lucía, en su boca, y a Francisco y a Jacinta, los pequeñitos, les dio el cáliz. Algo así como lo que hemos escuchado que sucedió en San Sebastián de Garabandal, que se les dio la comunión y se les veía la comunión en la boca, visible y materialmente, de alguien que se las había dado, que venía del cielo. Aquí sucede lo mismo. Y cuando les da la comunión, el ángel les dice, tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparen sus crímenes y consuelen a nuestro Dios. 6 meses después de este evento, vino la primera aparición de la Santísima Virgen María, el 13 de mayo de 1917. Así preparó Dios la venida de la Santísima Virgen María, con estos 3 encuentros del ángel. ¿Qué te parece? Wow. Oye, ¿cómo se llama? Esa experiencia de los pastorcitos, este comunicado y vivir esa Eucaristía que viene desde el cielo y que se hace tangible, se hace presente en medio de ellos. Mi hermano, por mucho tiempo, el tercer, ¿cómo se llama? Mensaje de Fátima no fue dado. O sea, se mantenía como en ese hermetismo, en ese secreto. A la fecha, se ha dado completamente este mensaje, mi hermano. Y ¿qué nos pide Nuestra Señora? ¿Qué nos pide nuestra Madre en este mensaje? Juanito, no es que no se haya dado. No es que no se haya dado. Lo que pasa es que es un conjunto de todo. El mensaje no es un mensaje dividido, es un mensaje completo. ¿Sí? Habría que entender cuál es todo el mensaje para poder seguir la hilación. Si no,
por eso la gente va buscando el morbo de lo que estaba por decirse. Eso realmente no tiene nada que ver. Fíjate, la primera aparición, que fue el 13 de mayo de 1917, que estamos conmemorando hoy, era un domingo. Y se les aparece ahí en ese valle, en Cova de Iría. La Virgen se les aparece montada en un encino, que son los árboles que abundan ahí en Cova de Iría, ahí en Fátima. Ella estaba vestida de blanco, brillante como el sol. Y la primera palabra que María le dice a estos tres niños es: no teman. La misma que dijo el ángel: no teman, no quiero hacerles daño. Lucía, la mayor de ellas, le va a preguntar: ¿de dónde eres? Y ella le respondió: soy del cielo. Lucía le pregunta: ¿qué quieres de mí? Y ella le responde: vengo a pedirles que vengan aquí el día 13 de los siguientes 6 meses. La Virgen hace una cita con ellos y los quiere ahí 6 meses seguidos el día 13. Y les dijo: ¿están dispuestos a ofrecerse a Dios para soportar todos los dolores que Él quiere mandarles en reparación por los pecados con los que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y estos tres niños en su inocencia dicen: sí queremos. Acuérdate, para responder eso tuvo que haber una preparación. Ya el ángel se había encargado de preparar esos corazones. Y los niños en una sola voz le dicen: sí queremos. Y entonces la Virgen les dice: tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios les confortará. Y añadió: recen el rosario todos los días para alcanzar el fin de la guerra y la paz del mundo. Muy importante. Recen el rosario. El rosario no inicia en Fátima. El rosario ya llevaba 800 años de existencia. Acuérdate que el rosario es fruto de esa espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán, por allá por el siglo XII. O sea que los niños de Fátima posiblemente se sabían ya el rosario. Era lo común rezar el rosario en las familias, ¿no? La Virgen les dice: recen el rosario. No es que ella se los enseñe a rezar, les pide que lo recen todos los días. Algo muy lindo para nosotros los católicos, los que nos están escuchando, ¿no? Todos los días, para alcanzar el fin de la guerra y la paz del mundo. Esa fue la primera aparición. Después pasa un mes y viene la segunda aparición, el 13 de junio de 1917. Se desaparece en el mismo lugar, en Cova de Iría. Ese día no estaban los tres niños, estaban los tres niños y 50 personas del pueblo. La Virgen simplemente les dice: vengan aquí el 13 del próximo mes y sigan rezando el rosario. Y les promete que el 13 de octubre ella va a hacer un milagro. Los niños, pues ya te imaginarás, ¿no? Hasta el 13 de octubre. Pasa un mes, viene la tercera aparición, 13 de julio de 1917. Los tres niños estaban ya siendo perseguidos por sus familiares, por sus vecinos, que empezaban a decir que eso que estaba sucediendo ahí era obra del demonio. Bueno, esto es típico, ¿cierto? Esto es típico. En esa tercera aparición, la Virgen les dice: yo soy y vengo del cielo. En el infierno no hay tanta claridad ni tanta luz, pero sobre todo, en el infierno no hay bondad ni dulzura. Aquí la Virgen en Fátima nos pone 2 elementos extraordinarios del conocimiento del infierno. Si alguien, Juan, nos pregunta cómo es el infierno, respondemos con las palabras de la Virgen: es un lugar donde no hay bondad ni dulzura. Ya podemos sacar todas las conclusiones que queramos, ¿eh? Y les dice la Virgen: continúen rezando el rosario todos los días. Y luego les pide
que siguen sacrificándose y que después de cada sacrificio digan, oh Jesús, es por tu amor. Qué cosa tan bonita, imagínate las personas que están enfermas, esos que están padeciendo un cáncer, que están padeciendo una enfermedad, una parálisis, que tienen que ofrecer cada minuto un sacrificio de su vida. La Virgen nos está diciendo, cada vez que algo te duela, di esto, oh Jesús, es por tu amor, es por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Este dolor, este daño, esta lágrima, esta pena moral, esto que me está desbaratando por dentro y por fuera también, oh Jesús, es por tu amor. Y la Virgen ese día abrió las manos y por medio de sus manos le permitió a estos 3 niños que vieran el infierno. Y ellos lo que vieron fueron almas que caían condenados al infierno. Vieron los demonios y los condenados allí sufriendo. Después de esta visión, la Virgen les dice, ¿vieron el infierno? ¿Vieron a dónde van las almas de los pecadores? Debemos salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción del Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra se va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal de que Dios os da, de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Juanito, si uno se pone a mirar el mundo hoy, sí, esto es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy. Sí, sí. Lo mismo, intacto. Así es. De hecho, le iba a hacer esa acotación, porque hoy día estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Las persecuciones, las críticas al Santo Padre, mucha apostasía. De hecho, habemos predicadores que ya nos sentimos más grandes que aquel que nos envió, y queremos, darnos a conocer a nosotros mismos y no queremos morir a nosotros, mi hermano. En ese contexto de hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos responder a ese mensaje de María, nuestra madre en Fátima? ¿Cómo podemos nosotros, cómo nos ayuda a vencer precisamente, por ejemplo, ahora mismo que estamos en guerra, Ucrania, Rusia contra Ucrania, desde el lugar donde nos toque vivir, y como dice nuestra madre, al final su inmaculado corazón triunfará. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Fíjate que hasta este momento, hasta esta tercera aparición, están ahí las 2 primeras partes de lo que se llama el secreto de Fátima. Aquí están las 2 primeras partes, que era la consagración, la petición de la consagración de Rusia, ¿sí? Las profecías del infierno. El que los niños hayan visto que el infierno es real y que allá se van las almas, ese es el secreto de Fátima. El otro secreto era esta consagración de Rusia sobre la necesidad de hacerlo. Esas son las 2 primeras partes de este englobe total de lo que se dice morbosamente, ¿no? Por ahí de el secreto, ¿no? Como si algo hubiera estado oculto. Todo lo que hemos hablado aquí, hasta este momento, nada era oculto, ¿o sí? La guerra no es oculta. La persecución a la iglesia no es oculta. La persecución que le estaban teniendo ya a los niños no es oculta. Las críticas contra el Santo Padre y los enemigos directos de él, eso nada es oculto.
así que de secreto no tiene nada. Como dirían por ahí, es un secreto a voces, pues puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, la Virgen, después de la tercera aparición, les dice, sigan rezando el rosario. Y al final de cada misterio digan, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente a las más necesitadas de tu misericordia. Eso lo rezamos también. Y eso vino de la boca de la Santísima Virgen María. ¿Eh? Cuarta aparición. Estamos en agosto 19 de 1917. Mira, pero espérame, ¿no les dijo que el 13? Pues no, en agosto no hubo 13, en agosto hubo 19. ¿Por qué? Porque el alcalde del pueblo fingió que iba a ir a recoger a los niños a su casa para llevarlos a Cova de Iría al encuentro con la Virgen del 13 de agosto. Y en vez de llevárselos allá, se los llevó para la cárcel. Y los metieron en la cárcel 3 días. 13, 14 y 15 de agosto, estos 3 niños menores de edad estuvieron en una cárcel, presionados para que dijeran todo lo contrario de lo que estaba sucediendo, presionados para que mintieran sobre aquello que la Virgen les estaba diciendo, y fue la autoridad civil la que estaba forzando que los niños mintieran. Y ahí los metieron. ¿Qué tal esa? Wow. Y la Virgen no se aparece ese día. Eso era el 13 de agosto. Ellos salieron el 15 y la Virgen va a aparecerse con ellos en la parte trasera de la casa de Lucía el 19 de agosto. Ahí se les va a aparecer. Los niños estaban muy tristes, ¿no? Porque habían fallado a esta cita con la Virgen, y la Virgen aún así, ahí en ese lugarcito que se llama Los Baliños, se les va a aparecer y les va a decir que sigan rezando y que les promete que habrá un milagro en octubre. Quinta aparición, septiembre 13, ya la persecución era total, ya las mismas autoridades también, todo se incrementa, pero también se incrementa la cantidad de fieles que comienzan a creer. Y entonces ya empiezan los que no y los que sí. Ese día, esa congregación en Cova de Iría para la quinta aparición fueron 25,000 personas las que se convocaron. Y la gente está ahí esperando. Y Lucía ve aparecer a la Virgen nuevamente y le pregunta, ¿qué quieres de mí? Y ella le responde, continúen rezando el rosario todos los días para alcanzar el fin de la guerra. Y le promete el milagro en octubre. Pero este tiempo, ¿no? Entre el 13 de septiembre y el 13 de octubre fue un mes muy difícil, muy hostil para los niños. Los están persiguiendo las autoridades civiles y sus propias familias le persiguen. También las autoridades religiosas. Venían de fuera algunos sacerdotes a presionar a los niños para que se retractaran de eso que estaban diciendo, y los persiguen, incitándoles a que mientan, a que confiesen otras cosas y amenazándolos, ¿no? Tanto es así la presión, Juanito, que el día 12 de octubre, en la noche, la mamá misma de Lucía la despierta y le pide que vayan a confesarse, porque el día 13 de octubre, si no ocurre el milagro que la señora le había prometido, los iban a matar. Y la mamá le dice, es mejor que nos maten confesados. ¿Qué tal es? ¿Ah? La mamá de Lucía. Y Lucía le responde a su mamá, si quieres, ve tú a confesarte. Yo no me voy a confesar. Yo no tengo miedo. Yo estoy segura de que mañana la Señora del Cielo va a cumplir lo que prometió. Y no fue con su mamá a confesarse. Pero
¿te imaginas el miedo que traía la señora? Decir, bueno, mañana nos van a matar, mejor confesémonos, ¿no? Eso, esa actitud de su mamá dice muchísimo. Sexta y última aparición, el 13 de octubre de 1917. Van ahí, al mismo lugar, a Cova de Iría, y ya hay 70,000 personas. Wow. Dice los anales de la historia. Habían devotos, curiosos, incrédulos, ateos, periodistas, espías, sacerdotes, retractores. Todo estaba ahí, y creyentes. Llovió toda la mañana sin parar ese domingo, hasta el mediodía, cuando Lucía en un momento de la mañana gritó: silencio, silencio, viene la Virgen. Se aparece la Santísima Virgen y Lucía le pregunta: ¿qué quieres de mí? Y la Virgen le responde: quiero que se construya aquí una capilla en mi honor. Continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está por terminar. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y al terminar, la Virgen se elevó al cielo, y fue entonces cuando ocurrió el famoso milagro del sol. El sol empieza a rotar como si estuviera bailando en la periferia, de lado a lado. En Fátima, este milagro se conoce entre el mundo portugués como el sol bailó. Es la típica expresión que usan los portugueses, ¿no? El sol bailó. Pero los científicos que estaban ahí no daban crédito a esto, o sea, no lo podían creer. ¿Sabes cuánto más o menos dicen ellos que duró este baile del sol? 8 minutos. Wow. 8 minutos. Algo que nunca nadie antes había visto, contra todas las leyes cósmicas que puedan existir, ¿no? Y finalmente el sol se paró y volvió a su sitio en el firmamento, ¿no? Una vez pasado esto, la gente medio turbia, medio confundida, etcétera, etcétera, pues la gente grita: milagro, milagro, prodigio, prodigio, ¿no? Es muy interesante esto. Pero el verdadero milagro, y voy a utilizar las palabras del mismo obispo de Fátima, el milagro más importante de Fátima no es propiamente que el sol bailó, sino la conversión del corazón y de la vida de tanta gente que viene a este lugar, y que también podemos llamar la danza de la conversión, al ritmo de la música de Dios. Esa música que resuena en el Magnificat de la Virgen y que llena nuestros corazones de alegría. Ese es el gran milagro que sucede ahí, la conversión. Como ves, esto de secreto, Juanito, no tiene nada. Así es. De secreto no tiene nada. Ahora bien, iríamos aquí a la pregunta que me estás haciendo hace rato. Eso. La tercera parte, ¿qué es? Bueno, yo me voy a detener un segundo para leerte la carta que Lucía escribió con su mano, donde el mismo Santo Padre le pide que escriba esa parte que faltaba del secreto. Y Lucía la escribe tal cual dice: tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la Cova de Iría, Fátima. Escribo en obediencia, porque me ordenáis que lo escriba, el obispo de Leiría, y en obediencia a la Santísima Virgen, Madre vuestra y mía. Dice Lucía: después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando y emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que ella irradiaba con su mano derecha y dirigía hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, le dijo con voz fuerte:
penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él, y a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a esa cruz, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Todos murieron. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Bendito. Esto es lo que escribe Lucía. Wow. Y lo pueden encontrar en todas partes porque eso del secreto no tiene nada, ¿cierto? Bendito sea Dios. ¿Sí? Hay una interpretación interesante que puede hacer y que de hecho el Papa Benedicto XVI la enseña, ¿no? Pero digamos que es más el morbo, ¿sí? Es más el morbo, porque lo concreto está ahí. Es una iglesia perseguida, es una iglesia llena de mártires, donde quizás el primer mártir es el Santo Padre siempre, porque es que martirio no es solamente que te maten con una pistola, martirio es que todo el tiempo estén manipulando tus palabras. Así es. Eso también es un martirio. Así es. Manipulando tus actos, si te sientas, si te paras, si miras, si no miras, etc. Todo eso es un martirio. Pero también se están persiguiendo a los obispos, a los sacerdotes, a la religión, a los laicos comprometidos como nosotros. Así es. Hay una persecución por todas partes, hay una ridiculización, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Pero el mensaje es claro. Fíjate, y terminamos con esto, Juanito. La iglesia nos enseña que existe una comunión entre todo el género humano. Hoy día tenemos esta tremenda tendencia a ser individualistas, a no sentirnos en comunión con el resto de los seres humanos. Somos tan individualistas que nos hacemos ajenos al destino y a la suerte de los hermanos. Tenemos a nuestro lado a alguien que tenga hambre y nosotros en el otro lado de la calle estamos comiéndonos un banquete y tirando la mitad del plato a la basura. Por eso la Virgen manda a rezar por los pecadores. Cuando Caín, y esta está la parte que nos encanta, cuando Caín mató a su hermano Abel, Yahvé le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ahí va de nuevo. A veces nosotros hemos perdido la perspectiva de que tú y yo somos hermanos. Y debemos de purificar esa visión tan individualista de creer que cada uno tiene un origen y un destino diferente del de los demás, porque esto no es cierto. Por tanto, ¿qué es lo que pasa hoy en el mundo? ¿O qué es lo que ha pasado siempre? Que esto de secreto no tiene nada. Lo que ha pasado es que hemos desobedecido al Creador. Por eso la Virgen, en su aparición en Fátima, que conmemoramos hoy, manda a reparar las ofensas. Ese es el mensaje. Reparen, consuelen el corazón de Dios, que está ofendido por tanto pecado. Y nos preguntamos, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se repara el corazón de Dios? Y el corazón de Dios se repara de una manera muy interesante, obedeciéndolo.
La obediencia en la Sagrada Escritura es una libre adhesión al designio de Dios que permite hacer de la vida del hombre un servicio a Dios, una entrega gozosa al Señor. Eso es todo lo contrario de lo que se entiende hoy por obediencia. Hoy, cuando una persona es obediente, le dicen que es estúpida. Hoy, cuando una persona obediente, le dicen que es un bruto que no sabe nada y que por eso tiene que obedecer, que por eso se tiene que someter y que por eso tiene que hacer caso y por eso mejor rebélese y vaya a la calle y proteste y haga huelga y haga porque no entendemos obedecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en el drama del mundo? Sucede que vivimos en una total desobediencia que ha desordenado la creación. La creación entera por el demonio ha sido sometida a la desobediencia. Hombres y mujeres por todos lados que se creen dioses. La creación al principio era obediente. Y por el pecado nos hemos vuelto desobedientes. Y Dios nos está gritando que debemos regresar a la obediencia, porque Él tiene un designio para cada uno de nosotros. Tiene un designio universal que construir, pero necesita de nuestra colaboración. Para eso nos pide adhesión. Solo mira a tu alrededor y mirarás los hombres en desobediencia. Hombres que la desobediencia los ha llevado al egoísmo, que lleva a esta sociedad a que cada hombre sea un lobo del otro hombre, a que cada uno quiere sus caprichos, su propia comodidad, sin importarle absolutamente nada más que su propio gusto y su propio querer. Ese es el mensaje de Fátima, Juanito. Hay que regresar al Señor. Amén. Hay que regresar al Señor y la misma Madre nos pide a cada uno de nosotros que hagamos el Santo Rosario. Y debemos de hacerlo costumbre para evitar tantas situaciones, tantas guerras, no solamente en el mundo, sino en nuestro entorno, ¿verdad? Orar mucho por el Santo Padre, porque así como usted hablaba de la carta, y usted estaba leyendo esa carta textual como la escribieron, a mí dirían los hermanos mexicanos, se me ponía la piel chinita, se me paraban los pelitos de los brazos, porque yo me imaginaba, cuando hablaba y describía al Santo Padre, caminando en aquellos sitios de guerra, viendo los muertos, orando por esas vidas, por esas almas, con paso delicado. Yo estoy viendo al Santo Padre Francisco en las mismas condiciones, con problemas en la rodilla, problemas físicos, con un pulmón menos, pero siempre con esa actitud. Inclusive veía un video que el padre está haciendo ese paso en el papamóvil y está allí parado y hay unos sacerdotes que lo están saludando y le dicen: Padre, gracias, porque con su ejemplo y su testimonio nos da fuerza a nosotros, su alegría. A pesar de lo que está pasando, siempre hay una sonrisa en el rostro del Santo Padre. Y como usted decía, no solamente con un alma, un disparo mortal, podemos ser mártires, sino actualmente el Santo Padre, todo lo que dice lo están distorsionando, todo lo que dice lo están viendo mal. Y allí el Santo Padre no se pronuncia, no arremete contra nadie, sino que sigue en su trabajo, en su peregrinación, en sus oraciones, y sigue trabajando por la iglesia y por cada uno de nosotros, las ovejas de su rebaño. Hermoso en el día de hoy, mi hermano. Gracias por compartir con nosotros la hermosura de los mensajes de Fátima, de esta celebración que hoy día estamos compartiendo con nuestros hermanos, nuestros radioescuchas, la gente que siempre están con nosotros en sintonía. Mi hermano, muchísimas gracias. Ojalá podamos repetir programas como estos más frecuentes para traerle este conocimiento al pueblo de Dios.
Muy bien, Juanito, claro que sí.